Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a continuar entonces con la clase asincrónica que vamos a programar para el día de hoy, toda vez que no pudimos concretarlas de forma presencial, porque obviamente se está interrumpiendo mucho la comunicación por todas las personas que utilizan estas tecnologías. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Dentro de nuestro curso de contratos estamos adelantando el contrato de cesión y hemos establecido que el contrato de cesión que se rige en el Código Civil a partir del artículo 1959 tiene algunos elementos especiales pero comunes entre sí, como es la característica principal de que entre cesionario y cedente se haga un negocio jurídico a través del contrato de cesión para que el cesionario reemplace siempre al cedente en todas las negociaciones que pueda existir, bien sea dentro de un derecho personal, dentro de un derecho de sucesión o dentro de un derecho litigioso. Vamos a ver nosotros el día de hoy la sesión de derechos litigiosos. ¿En qué consiste esta sesión? Es una sesión muy particular, porque ya no estamos enfrentados a un contrato o a un derecho de naturaleza personal, tampoco estamos al interior de un pleito de naturaleza hereditaria, es decir, dentro de una sucesión, sino que ahora nos encontramos frente a un proceso de naturaleza judicial que ya esté abierto, debidamente notificada a las partes, de tal suerte que cualquiera de las dos partes, demandante o demandada, puede ceder la posición que ocupa al interior del proceso para que una tercera persona entre a reemplazarlo totalmente o simultáneamente. Totalmente cuando se acepta la cesión por parte del cedido y simultáneamente cuando no se acepta la cesión, motivo por el cual el cesionario entrará con el cedente en un litisconsorcio cuasi necesario. Más adelante lo explicaremos. Pero en sí, el contrato de cesión de derechos litigiosos es un contrato de naturaleza obviamente bilateral, consensual, netamente aleatorio, porque acá lo que se está cediendo es la mera expectativa judicial de las resultas del proceso. Es un contrato por medio del cual una de las partes involucradas al interior de un proceso judicial, es decir, demandante o demandado, quien actúa para el presente caso en posición de cedente, cede a un tercero ajeno completamente al proceso, que es el cesionario, a título gratuito u oneroso, un derecho incierto sobre el cual se está discutiendo dentro del sistema jurisdiccional. Como requisitos de validez del contrato de cesión de derechos litigiosos se requieren algunos. El primero de ellos va encaminado respecto de la existencia de un proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea legalmente válido el contrato de cesión, se ha establecido como requisito de validez que ya exista un proceso de naturaleza judicial, es decir, que la litis ya esté trabada. Cuando nosotros hablamos que la litis esté trabada, estamos haciendo referencia a un hecho en particular, que es que se haya presentado la demanda y el demandado, pues la demanda haya sido admitida y se haya ordenado notificarla al demandado, y el demandado se haya notificado, bien sea personalmente, o bien sea por aviso, o bien sea que se haya realizado el emplazamiento. Una vez trabada la litis, ya podemos hablar que hay pleito y el contrato de cesión de los derechos litigiosos ya es válido y se puede realizar. Entonces, primer requisito de su validez es que el pleito ya exista al momento de la celebración del contrato de cesión de derechos litigiosos. Segundo requisito de validez, que el contrato obre por escrito.
El contrato de naturaleza verbal para la cesión de derechos litigiosos no es válido. El hecho de que sea escrito no quiere decir que tenga una rigurosidad superior respecto a las solemnidades de hacerlo en notaría. Aunque se pueda hacer en notaría, el documento privado también lo suple, pero es un contrato donde se tiene que establecer claramente quién es el cedente, quién es el cesionario, cuál es el objeto de la cesión, es decir, identificando claramente las resultas procesales al interior de qué tipo de proceso, identificando el proceso exactamente y cuáles son las partes que intervienen dentro de este proceso. Una vez realizado el contrato por escrito, lo pueden presentar ante el juez tanto cesionario como cedente, dependiendo quién lo quiera hacer valer en ese momento. Si es el mismo cedente el que lo presenta, elaborará un memorial dirigido al juez en el cual le dirá: señor juez, soy el señor demandando, por ejemplo, demandado, quiero presentar a través del presente documento a mi cesionario, el cual ha adquirido mi derecho litigioso al interior del proceso ejecutivo 2015-85, para que me represente al interior del mismo bajo mis prerrogativas y mis derechos que yo creo tener. Si es al contrario, el mismo cesionario el que se presenta, simplemente le dirigirá un memorial al señor juez diciéndole: señor juez, me presento, yo soy fulano de tal, persona ajena al presente proceso, he adquirido a través de contrato de cesión los derechos litigiosos que tenía el señor demandado al interior del proceso ejecutivo 2015 tal. En ambos casos, bien sea que lo presente el cesionario o el cedente, tienen que presentar el contrato por escrito de cesión. ¿Y qué hace el juez? El juez coge ese contrato por escrito de cesión de derechos litigiosos y se lo presenta a las otras partes del proceso, a la contraparte. Digamos que si el que está cediendo es el demandante, será presentado al demandado. ¿Y cómo se hace? Pues procesalmente a través de un auto. Una vez presentado la solicitud de reconocimiento de la cesión de contrato de derechos litigiosos, el juez profiere un auto poniéndole en conocimiento a la contraparte ese contrato, para que la contraparte acepte o no acepte la cesión. Y dependiendo de la actitud que tome el demandado o demandante, es decir, la contraparte del que se está presentando el contrato de cesión, se podrá actuar de una u otra forma. ¿A qué me refiero? Si una vez presentado un contrato de cesión de derechos litigiosos ante el juez, se le notifica a la contraparte de la existencia del mismo, la contraparte tiene dos caminos. Primero de ellos, aceptar la cesión. Si se acepta la cesión por parte de la contraparte, se presenta el fenómeno procesal de la sucesión o de la sustitución procesal, motivo por el cual el cedente abandonará por completo el proceso y el proceso se adelantará de ahí en adelante entre cesionario y cedido. Ahora, si la actitud de la contraparte es no aceptar la cesión de los derechos litigiosos, esa no aceptación no influye sobre el contrato principal de cesión de derechos litigiosos que se celebra entre cedente y cedido. Pero el cedente no abandona el proceso, queda involucrado. Y el cedente el cesionario ingresará en virtud de la figura procesal del litisconsorcio cuasi necesario. Es decir, que se constituye entre cedente y cesionario un litisconsorcio cuasi necesario, razón por la cual ambas partes podrán actuar conjuntamente, cada uno con su abogado si quieren, pidiendo pruebas cada una como quiera, interviniendo las audiencias independientemente, pero con régimen de solidaridad.
¿Qué quiere decir esto? Que en el evento que el proceso lo pierda la parte que constituyó el litisconsorcio cuasi necesario, es decir, la constituye entre cedente y cesionario, el cedido podrá ejecutar la sentencia contra ellos solidariamente o contra cualquiera de ellos como él quiera, a su libre disposición y arbitrio. Estas dos posturas que se pueden presentar al interior de la sesión de derechos litigiosos la podemos observar en el inciso tercero del artículo 68 del Código General del Proceso, que establece que cuando se ceda un derecho litigioso, el cesionario podrá intervenir en calidad de litisconsorte del cedente. Ahí se establece el litisconsorcio cuasi necesario del artículo 62 del Código General del Proceso. Pero, si la cesión es aceptada por el tercero cedido, es decir, por la contraparte, se presentará el fenómeno procesal de la sucesión o sustitución procesal. En ese orden de ideas, nos podemos dar cuenta cómo, dependiendo de la actitud del tercero cedido, las partes se integran, bien sea en litisconsorcio cuasi necesario por cedente y cesionario o por sustitución procesal, únicamente quedará representado en cabeza del cesionario. Respecto de la forma, también vale la pena indicar que si se presenta el contrato de cesión de derechos litigiosos al interior de la audiencia del artículo 372 del Código General del Proceso, es decir, de la audiencia inicial, o al interior de la audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373, o al interior de cualquier otra audiencia de naturaleza verbal, para que tenga validez la cesión, no solamente basta la manifestación oral de querer realizarla, sino que además tiene que ser presentado ante la audiencia el contrato por escrito de la cesión. Es decir, si estamos en una audiencia normal, y se levanta la mano y digo: señor juez, quiero manifestar que a partir de este momento voy a realizar la cesión de mis derechos litigiosos a favor del señor Juan Pérez, que está acá conmigo, quien va a actuar como mi cesionario. Con esa mera manifestación no sería válida la cesión. Para que sea válida, a continuación yo tendría que decir: contrato de cesión que está respaldado en este documento por escrito y que hemos firmado y aceptado ambos. Razón por la cual el juez le tiene que correr traslado a las partes sobre las solicitudes probatorias y de cesión, y allá mismo la contraparte podrá admitir o no la cesión como tal. Como quiera que estamos frente a un contrato netamente aleatorio, en este tipo de contratos de cesión de derechos litigiosos no es válida la lesión enorme como figura procesal de desequilibrio de las contraprestaciones y en aras del principio de la equidad. Tampoco opera ninguna de los vicios ocultos de saneamiento por evicción. No podemos alegar cosa evicta ni lesión enorme al interior de este proceso. Hay una figura muy importante dentro de la cesión de los derechos litigiosos, que es el derecho de retracto. El derecho de retracto está constituido en el artículo 1971 del Código General del Proceso. Está basado en el principio de la equidad y es un derecho que está en manos, que está en cabeza única y exclusivamente del tercero cedido, es decir, de la contraparte. El derecho de retracto se define como aquella facultad que le otorga la ley a la contraparte procesal para terminar el pleito judicial pagando
al señor cesionario del derecho litigioso el precio que él ha pagado en el contrato de cesión de derechos litigiosos, más los intereses desde la fecha en que se le ha notificado a este tercero la cesión. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que no solamente basta con que exista un contrato de cesión de derechos litigiosos, que no solo basta que éste conste por escrito, que no solo basta que este contrato sea presentado ante el juez y el juez lo corra en traslado al tercero cedido, es decir, a la contraparte, sino que además se le otorga a este tercero cedido o contraparte un derecho de opción, a través del cual él, dentro de los 9 días hábiles siguientes a que se le notifica el contrato de cesión, puede pagar el valor del contrato de cesión. Si es oneroso, obviamente, si es gratuito no lo tendrá, más los intereses que se causen desde el día de la notificación hasta que se realice el pago. Por ejemplo, existe un proceso reivindicatorio en donde Juan es el tercero que está poseyendo irregularmente un bien de mi propiedad, razón por la cual yo, Julio, le he iniciado un proceso de naturaleza reivindicatoria a Juan. El previo que yo estoy solicitando en reivindicación tiene un valor de 200 millones de pesos. Y resulta que ya yo estoy cansado de pelear en ese proceso y tengo algún lío. Y yo, Julio, ya no quiero continuar con ese proceso. Razón por la cual aparece la señora Marina. Y doña Marina me dice: oiga, Julio, usted que está tan aburrido con el pleito que tiene en reivindicación donde está demandando a Pedro, véndame ese derecho litigioso que usted tiene. Hagamos un contrato de cesión y yo le voy a pagar la suma de 50 millones de pesos por el pleito que usted tiene. Y yo acepto. Y hacemos un contrato de cesión entre Julio como demandante y cedente, y María como cesionaria tercera al proceso, que no tiene nada que ver, ni velas en el entierro. Presentamos ante el juez la cesión, el juez la acepta. Y una vez la acepta el señor juez, inmediatamente se la ponemos en conocimiento a Pedro, señor demandado, tercero cedido, el cual dentro de los 9 días siguientes Pedro podrá decirle al juez: quiero hacer uso del derecho de retracto conferido en el artículo 1971 del Código Civil, motivo por el cual dentro de esos 9 días pagaré el valor del contrato de cesión de derechos litigiosos, es decir, los 50 millones de pesos, más los intereses que se hayan causado. Y si él llega a pagar ese dinero como contraparte tercero cedido, opera un fenómeno jurídico que se llama la confusión, ya que si él llega a pagarle al cesionario lo que él ha pagado por el pleito, en la contraparte y tercero cedido se convertirá al mismo tiempo en demandante y demandado, presentándose la figura jurídica de la confusión contenida en el artículo 1724 del Código Civil, en el cual se establece que cuando concurre en una misma persona la calidad de acreedor y deudor, se presentará la figura de la confusión, figura que extingue completamente la deuda, motivo por el cual el juez dará por terminado el proceso, y en el ejemplo de reivindicación obviamente no ordenará que la cosa hay que reivindicarla. Y él, es decir, Pedro, tercero cedido, continuará en posesión del inmueble. Déjenme, muchachos, que estoy solo, voy a revisar cuánto voy de grabación.